Quiero hablarte en este video de las líneas temporales, de las líneas de tiempo con PNL, de esa construcción cronológica que no es otra cosa que una metáfora que creamos con una intención adaptativa de poder adaptarnos a un mundo que no tendría sentido si no lo secuenciamos. Si no construyésemos esta gran metáfora, ¿cómo sabríamos, ¿sí?, que hoy tenemos que trabajar, que hoy tenemos una cita? O, peor aún, ¿cómo podrías saber si eso que está en tu mente es algo que ya ocurrió en el pasado o algo que estás imaginando que va a ocurrir? La construcción de estas metáforas es clave para poder sobrevivir. No podríamos sobrevivir, sería un caos nuestra vida si no secuenciásemos de esa manera las líneas de tiempo. Ahora, esto es una construcción muy subjetiva. Hay culturas, como la musulmana, donde el tiempo es como un continuo. ¿Qué quiere decir esto? Si tienes que quedar en una cita, en un encuentro con un musulmán, de pronto vas a llegar a ese lugar. Esto lo explica muy bien Tad James, el doctor Tad James, el creador del modelo de la terapia con líneas de tiempo, de que de pronto llegas a la reunión y te encuentras que esa persona con la que ibas a reunirte está con otras personas. Y para él es completamente normal, porque la hora de encuentro es un continuo mucho más elástico, mucho más flexible que el tiempo occidental. ¿Sí? De la misma manera, hay países donde llegar un minuto antes o un minuto después es igual de grave, porque tienen la creencia de que el tiempo es algo a cumplir específicamente, y dentro de sus valores y de sus creencias, ese minuto de más o minuto menos es mucho más que un minuto más o un minuto menos. Demuestra la consideración de la persona hacia aquel con la que ha quedado citado. Por lo tanto, esta construcción de una línea de tiempo, que no es algo propio de la programación neurolingüística, sino que viene de distintas fuentes, pero sí fue desarrollado como un modelo de transformación personal allá por la década del 70, inicialmente por Leslie Cameron Bandler, y que luego Robert Dills, Richard Bandler, John Grinder han ido desarrollando sus propios modelos. Y por supuesto también el Dr. Tad James, que ha desarrollado su propia terapia de línea de tiempo. Voy a graficarlo simplemente por una cuestión de ser más claro en la presentación. No todas las líneas de tiempo son visuales y no todas las líneas de tiempos se representan linealmente, simplemente por una cuestión pedagógica para que se entienda mejor. Vamos a suponer que este es el pasado y que este es el futuro en una línea temporal. ¿Cuál es el concepto que está detrás de la acción terapéutica sanadora de una línea de tiempo? Parte del concepto que mi experiencia del presente, ¿sí?, lo que me está ocurriendo acá en el presente, esta experiencia, ¿sí?, es una función, vale decir, es un resultado, vale decir, esto está sostenido por una estructura que tiene dos elementos: creencias, creencias y valores. Vale decir, mi experiencia se sostiene sobre creencias y valores, sobre qué es importante para mí, y en base a eso tomo las decisiones. Vale decir, qué carrera es importante estudiar para mí, qué tipo de relación quiero para mí, qué tipo de amigos quiero para mí, qué tipo de trabajo. Son mis creencias, ¿sí? Porque cuando yo pregunto ¿por qué quiero este tipo de trabajo? ¿Por qué quiero este tipo de pareja? Por esto, por esto y por esto. Son tus creencias de cómo funciona el mundo. Y los valores son la explicación, o mejor dicho, sería una construcción, un sustantivo, pero que a su vez está muy presente
en mi corporalidad, en mi fisiología, ¿sí?, que sostiene esas creencias. Te voy a decir, para mí este trabajo es importante por esto, por esto, por esto, es una creencia. ¿Bien? Es importante porque eso me va a permitir mantener a mi familia, es importante porque eso me va a permitir irme de vacaciones cuando yo desea, tener el estilo de vida que yo quiera. Eso es importante porque mi familia va a crecer en un marco así, así y así. Si te fijas, todo el tiempo en las creencias, si fuesen estas las creencias de esta persona, el valor familia está presente. Y si sigo indagando, van a aparecer otros valores. Esta profesión, esta pareja, este proyecto es importante para mí porque me va a dar paz. O porque va a llenar de amor. Esos son los valores, ¿sí? Y los valores son el motor que impulsa nuestra vida, pero que están sostenidos en creencias. Si mi creencia es que la libertad es el valor más importante, probablemente en algún momento de mi vida no quiera construir una familia porque mi libertad individual está por encima como valor. Los valores no se cambian, pero sí se realinean. Y mi experiencia es una función de esos valores. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque ¿de dónde provienen esas creencias y esos valores? De tu línea temporal. ¿Por qué? Especialmente desde los 0 a los 7 años, por un proceso de modelado que es esencialmente inconsciente, has incorporado estas creencias y estos valores de tu papá, de tu mamá, de tus seres cercanos, de tus mentores, de tus hermanos mayores, de tus propias experiencias, pero como se han construido en un estadio mental inconsciente, no te das cuenta que algo que modelaste acá se va replicando a los 15, a los 20 y hasta el presente, independientemente de la edad que tengas. Por lo tanto, Eckhart Tolle, en su libro El poder de la hora, afirma algo que es muy interesante. Eckhart Tolle nos dice que el pasado no existe, que el pasado es simplemente un recuerdo, que ya per se es algo intangible. ¿Por qué? Porque es un pensamiento. ¿Y quién piensa? Eres tú el que piensa. Por lo tanto, puedes elegir conscientemente, ¿sí?, modificar ese pensamiento, modificar ese recuerdo y por lo tanto modificar no el pasado, pero tu interpretación, tu recuerdo, tu memoria del pasado. Suena muy bien, ¿verdad? Sin embargo, el maestro Todd está obviando algo muy interesante, y que ese recuerdo y ese pensamiento está filtrado por sucesivos recuerdos. ¿Qué quiere decir? Que mucho de ese recuerdo y de ese pensamiento no está en un plano consciente, sino que está en un plano inconsciente, porque se ha modelado, se ha construido en un momento en que no teníamos conciencia de ello. Y porque además, a través de una función muy interesante en nuestra mente inconsciente, que es protegernos, es muy posible que eso siga en un plano inconsciente, aunque a nivel consciente yo me dé cuenta de que hay un patrón. Me doy cuenta del qué, pero no me doy cuenta del cómo emerge, porque es inconsciente. Por lo tanto, ese pensamiento que hago consciente, ese recuerdo que hago consciente, ese pasado que hago consciente, está filtrado en un 90 o un 99% por procesos inconscientes. Eso que yo recuerdo, ese pensamiento que tengo, ¿sí?, no es el único que tengo.
tengo entre 60.000 y 70.000 pensamientos por día, la gran mayoría de ellos inconscientes. Por lo tanto, hay un registro, un recuerdo y un pasado que es inconsciente. Por lo tanto, no lo puedo hacer consciente. Lo que sí puedo hacer consciente es que si tomo distancia de la línea de tiempo, si puedo visualizarla, si puedo escucharla, si puedo sentirla, voy a poder darme cuenta de que hay patrones repetitivos. Lo que hago consciente es que hay un patrón repetitivo, pero no puedo hacer consciente lo inconsciente, o mejor dicho, puedo hacer consciente que hay cuestiones inconscientes que debo modificar. ¿Qué es lo que hace la programación neurolingüística dicho esto? ¿Sí? Escarba, descubre, explora todo eso inconsciente que ha quedado regado bajo la línea de flotación. Creencias, valores que hay que cambiar en el caso de las creencias, o valores que hay que realinear en caso de los valores, porque no puedo eliminarlos, están ahí, son los motores de mi vida, simplemente que a veces están mal alineados. Es como que yo en medio de una guerra buscase tranquilidad. En ese momento necesito defenderme, en medio de una agresión, lo que yo necesito en muchos casos es defenderme. Necesito poner por encima de tranquilidad el valor seguridad para protegerme. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que hace la programación neurolingüística a través de las líneas de tiempo? Ir a buscar esos registros ocultos, no todos, porque no es posible hacerlo, pero sí aquellos por los cuales las creencias más arraigadas, que están, los valores más arraigados que están desalineados y que están generando un determinado resultado. Voy a borrar acá y continúo. Imagínate que no estás pudiendo dormir desde hace muchos años, vale decir, acá está el pasado, acá está el futuro, y tienes un registro y hoy tienes 42 años. Hoy, en el presente. Y tienes el registro desde que tenías 40, ¿sí? No está muy proporcional esto, pero para que se entienda, lo que ocurre es que sufres de insomnio repetidamente, ¿ok? Y no sabes por qué, no tienes registro. Y haciendo la técnica de la línea de tiempo, que es una regresión, hablemos de la línea de tiempo clásica, en un estado de conciencia, en un estado mental que vamos a llamarle, o se le llama teta preferentemente, o un nivel alfa, ¿sí? Este más profundo que este, haces esa regresión acompañado de un profesional, especialista en líneas de tiempo, en PNL o en otras disciplinas donde también se hace este tipo de trabajo. Y haciendo este trabajo de regresión podemos ir por debajo de la línea de flotación, como le llamo yo, vale decir, a descubrir esas creencias, esos valores que, como se han establecido entre los 0 y los 7 años, y han quedado ahí, pero siguen como un recuerdo, como una memoria, como una creencia, como valores inconscientes afectándome aquí. Y este es un ejemplo real. ¿Qué se descubre con un cliente haciendo este trabajo hacia atrás? Que cuando tenía aproximadamente 5 o 6 años, no tiene un registro preciso, ocurrió lo siguiente. Él estaba durmiendo después de ir al colegio, se quedó dormido, cansado, seguramente habrá estado por algún motivo más cansado de lo habitual, y él tenía como tarea, llegando del colegio, pasado el mediodía a su casa, hacer ciertas cosas. Por ejemplo, tender su cama, por ejemplo, poner la mesa, hacer alguna tarea doméstica.
y tenía prohibido por su mamá no hacerlo, pero llega cansado y se queda dormido. Y mientras está dormido, viene mamá, que habrá tenido lo suyo, sus creencias, sus valores, y con un periódico enrollado lo despierta violentamente para él. De pronto fue apenas un golpecito, pero cuando uno está dormido, desprevenido, un simple golpe puede parecer pues un cachetazo, algo mucho más potente. Entonces lo golpea y le dice: en esta casa no se duerme. Eso queda grabado ahí como una creencia y como un valor. El valor casa, el valor hogar, vaya a saber cómo lo procesó, porque eso es muy subjetivo, pero la creencia de que en esta casa no se duerme. Eso no significa que en todos los casos sea igual, no significa que cada vez que mi mamá me despertó eso ocasionó esto, no, ocurrió con esta persona, ¿sí? Por eso, porque estas son estructuras subjetivas, muy personal, único. Por lo tanto, ¿qué sucedió? Se generó la creencia que para sostener el valor mamá, el valor familia, el valor comer todos los días, no lo sé, ¿sí?, era necesario no dormir. Pero eso solamente lo podemos descubrir cuando a través de un proceso de regresión, que es uno de los enfoques de la PNL, porque podemos hacer progresiones, ¿sí?, que eso ya lo voy a explicar en otro video, podemos hacer progresiones, ir hacia el futuro. ¿A qué vamos al pasado? Porque esto no estoy describiendo la técnica, estoy describiendo el enfoque. La técnica es algo mucho más minucioso y es algo que abordamos pues en entrenamientos privados, específicos, donde se entregan las herramientas, la práctica y se valida a profesionales para que estén haciendo esto. Por ningún motivo estoy explicando acá cómo se hace, estoy explicando el enfoque, ¿sí? Así que ya queda la responsabilidad de cada uno que ve este video, que hace con esto. Yo por ningún motivo recomiendo que si no eres terapeuta experimentado en el manejo de líneas de temporales o un profesional en PNL con experiencia y validado, hagas este tipo de cosas. Por ningún motivo. Estoy explicando el enfoque. Por cierto, acá en alguna parte en el video vas a encontrar información de qué día, en qué fecha vamos a dar los entrenamientos, tanto el taller de descubrimiento, el taller inicial de líneas de tiempo, como el avanzado para profesionales de PNL. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Y retomando a Eckhart Tolle, que él decía que el pasado, ¿sí?, vale decir, esto es un recuerdo y que todo recuerdo es un pensamiento. Le faltó decir al maestro que existen pensamientos que no podemos hacer conscientes y que lo que hace la línea temporal es ir hacia atrás en esa regresión para hacer consciente lo que estaba inconsciente, lo que estaba oculto, lo que estaba bloqueado. ¿Para qué? Para recomponer la relación con ese pasado, no para cambiarlo, para rediseñarlo y obtener aprendizajes y recursos que nos sirvan para mejorar nuestra calidad de vida. En este caso, dormir mejor. Hasta el próximo video.